Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judías. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema de hoy va a ser cómo se llegó, cómo fue el camino que llevó a la liberación de los rehenes y las preguntas muchas que quedan para Gaza. Bueno, gracias por el llamado como siempre, y por fin hemos llegado después de 738 días que hicieron las primeras horas del día lunes a la liberación de los 20 secuestrados con vida. Estábamos hablando hace ya muchos meses, desde el principio de marzo, cuando se interrumpió el cese operativo de ese entonces, el acuerdo de liberación de rehenes, por unos 48 secuestrados que estaban en la Franja de Gaza. Con el tiempo, a través del incremento de la operación militar, principalmente para terminar de estrangular la capacidad militar de Hamás y también para presionar militarmente por la liberación de los secuestrados y provocar el derrocamiento del gobierno terrorista de Gaza, hablábamos siempre de 48 secuestrados, 20 que se estimaban con vida y 28 que ya se consideraban como asesinados, o bien asesinados el 7 de octubre y llevados a la Franja de Gaza, o asesinados en el cautiverio. En esto último hemos escuchado y visto testimonios terribles, muchos de ellos que volvieron a la Franja de Gaza y muchos otros que por supuesto siguen todavía retenidos en la Franja de Gaza. Estuvimos esperando durante mucho tiempo la liberación de los 20, que finalmente llegó el día lunes, primera hora de la mañana, que desbordó a un Israel que estaba muy impaciente, muy alegre y con muchísima expectativa, esperando el desenlace de un acuerdo que en definitiva quien lo tenía que llevar a cabo es el mismo Hamás que durante muchos años cometió distintos ataques contra Israel, durante muchos años preparó toda la estructura para la masacre del 7 de octubre y que durante la guerra de espadas de hierro mostró infinidad de veces que no tenía voluntad de liberar a los rehenes, que no tenía voluntad de desprenderse especialmente de aquellos que eran su escudo político para garantizar su supervivencia en la política de la Franja de Gaza, y incluso también sabotear cualquier tipo de posible acuerdo con Israel. Sin embargo, el día lunes esto se volvió una realidad, los 20 secuestrados con vida volvieron a casa, vimos muy emotivas y hermosas imágenes de aquellos que se reencontraban con sus familiares que nunca debieron haber sido arrancados de sus casas, de sus camas o de sus refugios, de sus mamad el 7 de octubre del 2023, cuando los terroristas invaden el sur de Israel, atacando los kibutzim o el Festival Nova, pero que volvían a casa con un Israel muy expectante y muchas personas alrededor del mundo que seguían casi el minuto a minuto de lo que era la liberación de los secuestrados. Esto se desprende principalmente, es una historia que empieza a contarse. Justamente el otro día hacía referencia de esto en un hilo en Twitter. Entiendo principalmente que estamos en un Medio Oriente que se ha modificado y que ha empezado un proceso de transformación el propio 7 de octubre con el atentado terrorista, con la masacre del grupo Hamás, y que finaliza, o quizás empieza a finalizar, el 9 de septiembre del 2025, cuando Israel ataca a los altos mandos de Hamás en Qatar. Un ataque que, cuando todos nos enteramos de él, obviamente esperamos los resultados para saber finalmente quiénes habían sido atacados, quiénes habían sido eliminados, para quitar todos lo que eran las suspicacias y los rumores, pero sin duda planteábamos una cosa desde el principio, y es que esto era un quiebre. Era un quiebre ya no solo en la relación entre Israel y Qatar, sino era también un cimbronazo hacia la intervención de los Estados Unidos, sabiendo que Trump tiene
una relación, una vinculación directa con la familia Al Thani de Qatar, y veíamos también que había un mensaje muy claro a Qatar, que es ese actor que durante muchos años financió al grupo terrorista Hamas y es también uno de los responsables de la masacre del 7 de octubre. Incluso te diría también que el 9 de septiembre del 2025, con el ataque de la Fuerza Aérea de Israel sobre Doha, hubo un mensaje también a Turquía, que es el otro actor o el otro escenario en el cual los líderes de Hamas se han recostado durante muchísimo tiempo. Hay que saber que el liderazgo del grupo terrorista Hamas se repartía en sus más altos mandos entre Qatar y Turquía, viviendo vidas multimillonarias, mientras que los líderes de segundo o tercer mando estaban ubicados en la Franja de Gaza, mucho más ubicados en el terreno, pero que empieza a haber toda una destrucción del liderazgo, especialmente ese liderazgo operativo dentro de la Franja de Gaza, y que termina desconectando a estos líderes con las altas comandancias que estaban ubicadas tanto en Ankara como en Doha. ¿Qué es como segundo elemento que estamos viendo también respecto a la destrucción del liderazgo de Hamas? Hace un año, el 16 de octubre del 2024, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a Yahya Sinwar, el máximo líder de Hamas, el máximo responsable o el arquitecto de la masacre del 7 de octubre del 2023 y el que planificó todo o casi todo. Hace unas semanas Israel dio a conocer también una serie de documentos de una unidad dentro de Hamas ligada a las fuerzas Nukba, la unidad 8200, si no recuerdo mal, en el que decía y en el que justamente se exponía en árabe todo lo que era el procedimiento y el paso a paso de cómo lograr el terrorismo del 7 de octubre del 2023, cómo llegar a ese terror psicológico en todo Israel a través del secuestro de civiles, a través de la tortura, a través de la publicación, de la filmación y de la divulgación de todo ese material que los terroristas filmaron con sus propias cámaras, con las GoPro, y muchos de ellos también los transmitieron en sus propias redes sociales y en las redes sociales de las víctimas que fueron o secuestradas o asesinadas en la mañana de Simchat Torah del 2023. Todo ese terrorismo que se imprime o ese mal que se desató en la mañana del 7 de octubre del 2023 tuvo un responsable directo y fue Sinwar. Su eliminación hace un año fue sin dudas un quiebre en todo este liderazgo de Hamas que se empezaba a resentir principalmente, que encontraba a sus mandos secundarios y terciarios muy expuestos casi a tiro de lo que era el fuego del ejército de Israel y que ya venía de haber perdido principalmente a Ismael Haniyeh en Irán, en Teherán, en el año también 2024, unos meses antes de la eliminación de Sinwar y unos meses antes también de la eliminación de Nasrallah, el secretario general, máximo líder del grupo Hezbollah, que fue eliminado también en septiembre del 2024 tras la operación Vipers y que sin duda generaba una desconexión y un aislamiento entre los dos brazos armados más grandes, Hezbollah y Hamas, que tenía la República Islámica de Irán. A la situación de cosas que llegamos a finales del 2024 estaba muy claro que los tiempos de guerra comenzaban a cambiar. Hamas tenía en su liderazgo un grave daño. Había toda una cúpula que estaba desconectada de lo que sucedía en el terreno de la Franja de Gaza y los que quedaban en Gaza, especialmente en Gaza City, en la ciudad de Gaza, que era que terminó siendo realmente el último bastión del grupo terrorista Hamas, estaban totalmente desconectados de las directrices o, por así decirlo, los liderazgos más elevados, que como dije estaban o bien en Turquía o bien en Qatar. A esto se suma la destrucción de la Franja de Gaza, el incremento del poder militar de Israel, especialmente en la ciudad de Gaza, para derrocar el último bastión del grupo terrorista Hamas y acompañado también de un cambio en la administración de los Estados Unidos el 20 de enero del año 2025, en el cual
asciende al poder Donald Trump, asume su nueva presidencia, marca una agenda muy distinta en lo que es el tipo de negociación y el tipo de acuerdo en cualquier conflicto. Hay que entender que la administración Biden, a diferencia de Trump, planteaba un esquema de mayor acercamiento con países árabes, pero también marcaba un acercamiento, incluso también el descongelamiento de fondos y activos con la República Islámica de Irán, concesiones que luego Trump no dio. Un Trump que sí que tiene una agenda personal o personalísima, que también apuntaría, pero que maneja un método de negociación muy distinto. Mientras Joe Biden aspiraba quizás a una solución más multilateral y abogaba por la conversación en organizaciones internacionales y acuerdos de carácter global, Donald Trump tiene una negociación mucho más personal, mucho más reducida a lo bilateral y a negociar principalmente con los actores de peso involucrados en el conflicto. Pensemos que en la guerra de Ucrania sucede algo similar. Trump quitó del medio a la Unión Europea, quitó del medio a la OTAN y quitó, por supuesto, del medio también a las Naciones Unidas, que son hoy un elemento casi irrelevante en el quehacer de la sociedad internacional y de los asuntos internacionales, y negoció directamente con Zelensky, con Putin, incluso llegando a cumbres comunitarias que no han llegado a puertos concretos, pero sí que plantean mecanismos de negociación muy distintos. Otro elemento que tuerce finalmente todo lo que es el estado de situación en la guerra de la Franja de Gaza, sin dudas, fue en el mes de junio del año 2025, la guerra de los 12 días con Irán. Toda esa guerra que se dirigió a reducir al máximo posible las capacidades nucleares bélicas de la República Islámica de Irán. Esto cuando aconteció el 12 o 13 de junio, en los programas de entonces decíamos, bueno, aquí lo que se plantea justamente es otra guerra de carácter existencial, porque Israel entiende, y esto también es comprendido por muchos estados árabes, que si Irán accede a las armas nucleares, es decir, traspasa el umbral nuclear, sin dudas hay un peligro de amenaza existencial para muchos países del Medio Oriente y también fuera, y la posibilidad de una proliferación nuclear en una región donde los actores no estatales o los actores no estatales violentos son plenamente incidentes y tienen mucho peso a la hora de torcer rumbos de los gobiernos nacionales. La destrucción de Irán como ese elemento o ese entramado proxy que se construyó desde 1979 termina por aislar completamente a Hamás y termina por aumentar la presión del mundo árabe para que haya un nuevo acuerdo de liberación de rehenes y se ponga fin a lo que fue la campaña militar en la Franja de Gaza. Hay también con esto análisis que dan lugar a que los tiempos militares se han prolongado por el lado de Israel. Hay causas y consecuencias sobre esto, pero sin duda que es una realidad dada, una guerra que dura todavía más de 2 años. Es muy difícil prever si finalmente estamos en el final de la guerra. Hoy todo apunta que estamos en un acuerdo principalmente que tiene 3 grandes partes. El primero, que fue la propia liberación de los secuestrados. Hoy dijimos que quedaban 48, de los cuales 20 estaban con vidas, fueron liberados el último lunes, y luego el resto, los 28, que se han entregado hasta ahora una totalidad de 8, es decir, se han entregado unos 9 cuerpos, de los cuales uno, tras las determinaciones forenses, se comprobó que no correspondía a ninguna base de datos genética de los secuestrados, base que hay en Israel y que están resguardadas por un equipo forense que viene haciendo una labor extraordinaria y muy dura desde el propio 7 de octubre del 2023, y quedan todavía 19 cuerpos de secuestrados retenidos en la Franja de Gaza. Con esto se abre una quizás duda sobre las tantas que hay. Jamás lo que está argumentando con esto, especialmente lo hace a través de los mediadores de Qatar y Egipto, lo que el grupo terrorista está diciendo es que no puede acceder a estos cuerpos que faltan. Esto en Israel no es tomado con seriedad porque
hay incluso o habría en principio testimonios de secuestrados que señalaron lugares donde había cuerpos de rehenes, cuerpos que todavía jamás no entregó. Jamás lo que argumenta es que no puede acceder a ellos sin maquinaria de obra especialmente y no puede localizarlos. Hay también quienes dicen que hay un modus operandi de Hamás con esto cuando entierra y los entierra bajo cemento a los cuerpos de los secuestrados que asesina. Por eso también, tras 2 años de guerra, tras la destrucción, la cantidad de escombros, quizás la no importancia que pudieron haberle dado a los cuerpos entonces, haberlos perdido. Desde Israel se asume que jamás va a tener problemas para localizarlos, pero se presiona y se insiste mucho con que todavía el grupo terrorista puede entregar muchos más cuerpos de lo que entregó hasta el momento. En las últimas horas hubo una amenaza directa del propio Donald Trump, que volvió a dirigirse a Hamás, le ha dicho que si no respetaban los términos de los acuerdos, es decir, la liberación de todos los vivos, que eso ya tuvo lugar, y la entrega de todos los cuerpos que tienen que ser restituidos a Israel, es decir, los 19 cuerpos que faltan, probablemente el propio Donald Trump, a través de Israel, tome medidas y busque algún tipo de daño a lo que queda del grupo Hamás en la franja de Gaza. ¿Qué otras dos etapas tenemos por delante? Principalmente la desmilitarización de Hamás, un elemento que desde su propia naturaleza sabemos que va a ser conflictivo. Hamás no tiene intención de dejar las armas. Hay quizás un modelo mucho más ligado a lo que ha hecho Hezbollah en el Líbano, cuando se mantuvo al margen de los asuntos políticos gravitantes del Líbano, pero se sostuvo como una organización militar y armada, especialmente en el sur del país. Esto, a día de hoy, en la Franja de Gaza es posible. Hay que ver el grado de probabilidad que va a ir tomando con el tiempo, pero sí que es un escenario posible por una razón, entre tantas quizás, y es que durante los 2 años de guerra, las fuerzas de defensa de Israel han logrado derrocar gran parte de la infraestructura terrorista que jamás utilizaba y de destruir gran parte del arsenal, especialmente de los armamentos pesados. Sin embargo, quedan muchas armas pequeñas que van desde explosivos, armas pequeñas, fusibles, etcétera, que sí se pueden camuflar o almacenar en la red de túneles o incluso en casas de civiles o particulares, que es algo que lamentablemente vimos muy seguido dentro de la Franja de Gaza, y esta estrategia que jamás o la Yihad Islámica Palestina o cualquier grupo terrorista de Gaza utiliza, que es el uso de los civiles y de las zonas civiles como escudos humanos o bien como objetivos militares en la guerra. Y finalmente, una tercera etapa, que esta es donde quizás a día de hoy está mucho menos definida y plantea un océano de dudas, y es finalmente la cuestión de la gobernanza de la Franja de Gaza sin Hamás. Si la segunda etapa se cumple y Hamás es desmilitarizado, ¿quién va a gobernar la Franja de Gaza? Sabiendo que la desmilitarización tiene que estar en manos de Israel, es muy difícil que Jerusalén delegue este tipo de actos a la comunidad internacional o alguna entidad externa que pueda justamente quitar las armas pequeñas. Probablemente Israel se preserve el derecho a actuar cada vez que los terroristas levanten cabeza, pero con ciertas diferencias. Si Hamás finalmente es derrocado y su poder es reducido mucho más de lo que tenemos a día de hoy, y Hamás justamente se quita de la ecuación política de la Franja de Gaza, hay que ver qué escenarios se abren para ver quién va a gobernar. Se está hablando durante muchas semanas, se hablaba de ese gobierno de técnicos o de tecnócratas que iba a tomar el poder en la Franja de Gaza. Hay que saber que estamos tratando un fenómeno muy complejo como es el del terrorismo yihadista. Hay muchos elementos ideológicos muy arraigados en la población local de la Franja de Gaza, pero sin dudas es un escenario en el cual hay dos objetivos que me parece que son centrales: el derrocamiento del propio Hamás y la nueva construcción política de la Franja de Gaza como elementos centrales para reducir, por lo menos de la forma más
contundente posible, que no se vuelva a repetir un 7 de octubre y que no vuelva a haber precios tan altos por haber sido muchas veces tan condescendientes de parte de Israel con la población de la Franja de Gaza. Muchas gracias por habernos atendido, Luciano, y hasta la próxima entrega de Sionismo, no solo cuestión de judíos. De nada, Jorge, un placer y bueno, esperemos a ver cómo evoluciona todo esto. Un saludo.